Reciban mi saludo de obispo, padre y pastor. Con el Salmo 122 decimos: como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Pidámosle a Dios que tenga piedad de nosotros y del mundo entero, que siempre estemos convertidos a Él, que nos libere de la pandemia y del confinamiento y nos santifique con su gracia. Hemos venido reflexionando sobre lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre nuestra profesión de fe, el credo. Es importante tener claro y comprender mejor que lo que decimos en el credo no es una simple repetición de una fórmula, sino la aceptación de unas verdades y los misterios que se encierran en ellas y poder vivir mejor todas las dimensiones que brotan de ellas. Es conveniente conocer más y mejor nuestra fe para llevarla a la práctica, a la vivencia diaria, al compromiso como cristianos y alcanzar la santidad. El cristiano es un testigo. Ser testigo supone la aceptación de Dios, que llama a creer en Él, y cuando el hombre responde a ese llamado, debe hacerlo de modo total, sin condiciones, porque entra en comunión con la verdad y el amor. Cuando hablamos del llamado de Dios y una respuesta del hombre, esto se da en un aquí, en una ahora. Es nuestra vida, una vida que va haciendo historia cada día y que desde la fe se hace historia de salvación, ya que la fe tiene su historia, es vida y todo lo que es vida es porvenir y la vivimos como iglesia que nos enseña siempre en la esperanza que nuestro destino es eterno con Dios. El devenir de la fe personal pasa por etapas varias. Su historia abarca al hombre por entero, en su singularidad, su fuerza y sus debilidades, en su temperamento, sus experiencias y su ambiente. Uno de los primeros nombres con que se conoció a los cristianos ya desde la primera mitad del siglo I fue el de seguidores del camino. La fe cristiana le da una dirección a la vida, nos pone en camino con el que nos ha dicho que es el camino, la verdad y la vida, Cristo Jesús. Es el sentido que el Evangelio propone a la existencia humana y que encierra una serie de paradojas y exige determinadas rupturas, pero no por ello deja de responder a la búsqueda de sentido del ser humano y su trascendencia, y que el sentido de la historia se oriente en dirección a un mayor humanismo, ya que la fe cristiana responde a la profunda aspiración humana de lograr la unificación de la existencia. Trabajamos por un mundo mejor, más justo, más humano, más solidario, más fraterno, en paz. Se deben tener en cuenta tres dimensiones en el proceso dinámico de la fe: la conversión, el conocimiento, la aptitud, o sea, el ejercicio, la práctica, la vivencia. Por la fe, el creyente accede a un nuevo conocimiento de sí mismo y de la historia, del sentido y del destino de la historia personal y comunitaria que afecta existencialmente a la propia salvación, al propio destino. En el acto de la fe intervienen también y esencialmente la voluntad. Nadie me obliga a creer. Creo si quiero. La voluntad consiente voluntariamente a lo que la inteligencia conoce. No basta con querer creer. Ya el Señor lo dijo: no basta con creer, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque la fe ante todo es gracia, pero solo el que quiere creer acaba creyendo, porque la gracia es ineficaz ante la oposición de la voluntad. Por eso, creer a Dios no es solo asentir a su palabra, sino entregarse totalmente a Él, dejándose afectar en toda la hondura del ser, de forma que todo se hace entrega intencional y se está dispuesto a supeditarlo todo a la fe. La afirmación o conocimiento de la misma no me son accesibles por mi propia intuición y experiencia. Las acepto más bien de aquel en quien creo y a quien creo. Las acojo en virtud de su testimonio, de su conocimiento, de su visión, en virtud de la autoridad que subyace en sus palabras. Y mediante esta acogida ocurre que entro en comunión, comparto la visión, pensamientos, ideas y conocimientos de aquel al que creo.
Soy acogido en la comunión de su espíritu y de su corazón. Y es aquí donde vemos que la iglesia, edificada sobre el fundamento de los apóstoles, por lo que decimos que creemos en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, se convierte en fiadora, salvaguarda y testigo de verdad y conocimiento. La fe en Dios es ante todo un acto personal. Creo que se sitúa en la relación del yo y del tú y se vive y se testimonia en comunidad. La intención fundamental es lograr conjugar las expresiones creyentes con actitudes y convicciones que animen y revitalicen nuestra vivencia cristiana. Estas reflexiones son eso: llevar a un conocimiento y a un encuentro con Dios, dar razones para la esperanza, como nos lo dice San Pedro. Estad prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere, pero con mansedumbre y profundo respeto. Y dar ánimo para una vivencia más intensa de las grandes riquezas de nuestra fe cristiana. Recordemos, somos la Iglesia del Señor, la comunidad de los creyentes. Terminamos el mes de junio dedicado a honrar al Sagrado Corazón de Jesús de manera especial. Hoy iniciamos el mes de julio. En este mes tendremos la oportunidad de animarnos en la fe nuevamente con la Santísima Virgen María, ya que celebraremos el 9 de julio la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, y el 16 de julio a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Sigamos en el fiel compromiso de nuestra fe cristiana, en la tarea de la nueva evangelización, que la fe que ya por varios meses se ha vivido y alimentado de manera virtual, se fortalezca y al volver a la práctica normal de la vida cristiana y de lo que el Papa llama callejear la fe, lo hagamos con más ardor y siempre en esperanza. Oremos con el Papa Francisco. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza, oh clementísima, oh piadosa, dulce Virgen María. Amén. Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.